Entonces, hoy es viernes 29 de diciembre del año 2023. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con la cuarta y última clase de este curso taller, Depresión, cómo manejar las emociones que distraen. Pero antes de comenzar con la presentación, quisiera mostrarles la presentación de hoy día. Está basada en un paper, en una ponencia que está en inglés, pero ahora se puede traducir muy fácil con este chat GTP, eh, que se llama la enfermedad mental, de acuerdo con el budismo Theravada. Hace una teoría de la enfermedad mental basada en las enseñanzas del Buda. Entonces esa ponencia fue, no recuerdo bien en qué año, en un congreso de la Asociación Internacional de Universidades Budistas. Entonces, ahí está en el Google Drive el archivo PDF si están interesados, ¿no? Eso quería decir. O sea, ahora vamos a compartir nuevamente. Ok. Entonces, en la clase anterior nosotros estudiamos y hoy día también repasamos acerca del entrenamiento y el establecimiento en la virtud y también pasajes de este discurso, el Vitakka Santana Sutta, el discurso del apaciguamiento de los pensamientos, los 5 métodos que el Buda explica para eh, lidiar, digamos, con este tipo de estados insanos de la mente. Y en esta clase, bueno, a ver, y nosotros estudiamos precisamente eso, de acuerdo con las enseñanzas del Buda. O sea, hay 3 etapas de entrenamiento que se deben practicar en ese orden: la virtud superior, adisila, que tiene que ver con el cuerpo del cuerpo y el lenguaje, y mente superior, adichita, y su sabiduría superior, adipanya. Esas son cosas que se trabajan por medio de la puerta de la mente y que tienen que ver con el desarrollo de tranquilidad y el desarrollo de introspección, samatha bhavana y vipassana bhavana. Entonces, en la clase de hoy, yo quisiera exponer el paradigma del Buda Dhamma. Prefiero usar Buda Dhamma en vez de budismo. No, Buda Dhamma significa la enseñanza del Buda. Eh, el paradigma del Buda Dhamma de la enfermedad mental aplicado para analizar la depresión, ¿no? Y vamos a contrastar diferentes interpretaciones de la enfermedad mental entre el Buda Dhamma y la ciencia. Entonces, y unas 2 láminas al final, porque si no, se va a ser muy larga esta clase. Estrategia para la salud mental, basada en la segunda parte del gran discurso de los fundamentos de la atención plena, que es la contemplación de la sensación. Vedana Anupassana. Entonces, todos esos temas vamos a tratar hoy día. Entonces, ahora, vamos a trabajar, entonces vamos a estudiar el caso de este trastorno, la depresión. Entonces, ahora, si bien los síntomas comunes de la depresión se identifican con estados mentales insanos, que son realidades últimas, que ocurren en momentos distintos,
agruparlos a todos ellos bajo la etiqueta de depresión representa un salto intelectual para comprender algo que solo puede ser comprendido al tomar sus componentes individuales. Ok, entonces ya ahí tenemos como una máxima. No hay depresión aparte de sus componentes, ¿no? Y no hay componentes sin condiciones. O sea, eso está un poco tomado en base a algunos versos, ¿no? De la Bhikkhuni Ajira, ¿no? De que aparte de las partes del carro, no existe un carro, ¿no? Cuando están todas las partes juntas, existe el concepto carro o carreta, no sé. De la misma manera, cuando están los cinco agregados, existe el concepto de un ser, ¿no? Entonces, no hay depresión aparte de sus componentes, que son realidades últimas. Y las realidades últimas no existen si no existen condiciones. O sea, eso yo creo que es bien importante, por eso lo pongo al principio. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estudiar precisamente estas cosas. Entonces, cuando nosotros queremos estudiar la depresión, como se define, digamos, de acuerdo con la ciencia moderna, entonces, desde la perspectiva de la enseñanza del Buda, nosotros tenemos que identificar tres dominios o tres esferas de conocimiento, digamos. El dominio de las condiciones, que vamos a explicar ahora, vamos a explicar cada uno. El dominio de los componentes del trastorno mental, que en este caso es el dominio de los componentes de la depresión, y el dominio del trastorno mental. Entonces, para entender la depresión, es importante comprender bien qué representa cada uno de estos tres dominios. Entonces, veamos el primero, el dominio de las condiciones. El primer dominio consiste en las diversas condiciones que podrían hacer que los componentes del trastorno mental, que son realidades últimas, surjan en la mente de un ser. Ahora, yo no sé si ustedes se recuerdan, en la primera clase creo, que nosotros hablamos eh, de el descubrimiento del Buda y que nosotros dijimos que en realidad hay un aspecto ontológico, una perspectiva ontológica del descubrimiento del Buda, que es de los componentes finales de la realidad y las condiciones que permiten que esos componentes existan. O sea, nosotros dijimos eso. Y precisamente esos componentes de realidades últimas dijimos que son condicionadas. E incluso compartimos un discurso, el Sanghata Lakkhana Sutta, que explica de las características de lo condicionado. Que lo condicionado no eh, tiene un surgir, un permanecer y un cesar, ¿no? Entonces, los componentes de la depresión, que ahora también lo vamos a ver, son en realidad factores mentales insanos, eh, o sea, que son realidades últimas, son condicionadas, o sea, de que existen debido a condiciones, ¿no? O sea, que las condiciones no necesariamente significa causa, ¿de acuerdo? Es un término en Pali que es pachaya, que es un término mucho más amplio. O sea, cuando nosotros hablamos de pachaya, no necesariamente significa causa-efecto, pero dentro de condiciones, en el séptimo libro de la Abhidhamma, hay una condición de causa, lo que se llama el kama pachal, la condición de kama. Pero lo importante aquí es de que para que los componentes de la depresión existan, ¿no? Y surjan, como explicamos, en los momentos de Yavana, de los procesos cognitivos, tienen que existir condiciones, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Eso es otra cosa importante de entender. Ahora, entonces las condiciones pueden ser materia, ¿no? Por ejemplo, cuando, por ejemplo, un cierto trastorno mental está relacionado con un tumor o una enfermedad física, ¿no? Entonces, en ese caso, eso es una condición. Pueden ser mentales, cuando las opiniones, percepciones, actitudes, creencias, etcétera, influyen en la forma en que un individuo se relaciona con una determinada experiencia. Entonces, las condiciones también pueden ser mentales. O ambas cosas, o sea, porque la mente y la materia siempre existen, son cosas diferentes, pero están juntas, como le expliqué yo, los símiles, ¿no? Entonces, las condiciones también pueden ser juntas, materiales y mentales, y también las condiciones pueden ser conceptos. Los conceptos se dice de que son eh, creados por la mente. Los conceptos, a diferencia de las realidades últimas, ah, no tienen las características del surgir, el permanecer y el cesar. O sea, los conceptos, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, se dice que están fuera del tiempo. O sea, es un término que se utiliza. Porque el concepto no tiene un surgir ni un cesar. Solamente un surgir y un cesar tienen las realidades últimas condicionadas. Los conceptos no tienen eso, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante cuando en la práctica de meditación que uno observe realidades últimas, porque si uno observa conceptos, uno nunca va a poder ver las características de la impermanencia, etcétera, ¿no? Entonces, las condiciones de la depresión en este caso pueden ser materiales, mentales, materiales y mentales y conceptos, o sea, todo prácticamente. O sea, porque aparte de eso, lo único que existe es la realidad incondicionada que, por supuesto, aquí no entra. Pero para propósitos prácticos, o sea, que las condiciones pueden ser todo. Y la ética, o sea, la ética en realidad es parte de la materia, o sea, desde el punto de vista de la vida. Pero bueno, consideremos la ética, ¿no? Eh, Considerada como las acciones originales de la puerta del cuerpo y la puerta del lenguaje, puede ser una poderosa condición de los estados mentales que surgen en la mente de un ser, ¿no? O sea, en el caso, digamos, supongamos de que una persona, digamos, comete transgresiones éticas, ¿no? Entonces, porque para cometer transgresiones éticas, estas raíces, ¿no? No solamente tienen que surgir en la mente, sino uno tiene que realizar un cierto esfuerzo y canalizarlo a través del lenguaje y el cuerpo. O sea, de que por eso la ética, o sea, eh, es importante también aquí. Pero bueno, entonces, ese es el dominio de las condiciones. Ok, entonces el segundo dominio es lo que nosotros podríamos llamar el dominio de los componentes del trastorno mental. Ahora, el segundo dominio, digamos lo que dice ahí, consiste en los componentes, o sea, los estados mentales insanos asociados con la raíz del enojo o aversión, que solo ocurren en los momentos de yávana de los procesos cognitivos que se empaquetan con el concepto nombre de depresión. O sea, de que, entonces aquí nosotros estamos hablando de las realidades últimas, ¿no? O sea, eh, realidades últimas que están asociadas con esta raíz, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos los síntomas eh, la mayoría de los síntomas, o sea, como quien dice, se pueden catalogar dentro de esta raíz.
Entonces, entonces después uno le pone un concepto. Eso es un concepto nombre. Un concepto nombre es un concepto que hace conocer, se dice. O sea, entonces, cuando uno dice depresión, entonces eso se está refiriendo, digamos, a todos esos síntomas, ¿no? Entonces, ese es el segundo dominio. Y el tercer dominio es el dominio del trastorno mental, que es una mera realidad convencional, un concepto, nombre, denominado depresión. Entonces nosotros tenemos, si nosotros analizamos la depresión desde la perspectiva, digamos, de la enseñanza del Buda, pues tenemos que tener en cuenta estas tres cosas, ¿no? O sea, podríamos haber empezado por el tercero, eh, ¿no? Y ir hacia atrás, pero bueno. O sea, tenemos el concepto nombre depresión. Ese concepto en realidad está refiriéndose a cierto tipo de estados mentales, ¿no? Que son realidades últimas asociadas con esa raíz de la aversión y el enojo y la aversión, ¿no? Y esas factores mentales insanos asociados con esa raíz existen porque hay condiciones. Entonces eso es, hasta ahora, espero que tratemos bien. Entonces, ahora, quizás uno de los mayores obstáculos para comprender los trastornos mentales, como la depresión, o sea, desde la perspectiva de la enseñanza del Buda, ¿no? Quizás uno de los mayores obstáculos para comprender los trastornos mentales como la depresión es la suposición de que la mente es simplemente una función del cerebro, una función de la materia, ¿no? Esta suposición no solo va en contra de la visión del Buda de que la mente y la materia son dos realidades últimas diferentes, sino que también se interpone entre nosotros y una comprensión correcta de los trastornos mentales. O sea, bueno, eso es, o sea, la postura, digamos. Si quiere, después podemos discutir esto, ¿no? Porque eh, yo le estaba comentando de que ahora, no sé, uno puede medir, digamos, las ondas del cerebro y todo lo demás y saber, ¿no? Y si la mente está meditando, entonces, si la mente está, digamos, en este estado, si está durmiendo, entonces hay como cuatro tipos de... Es una presentación que en este foro les comenté. Ahora, la suposición de que la mente y la materia, aunque interdependientes, son igualmente reales en el sentido último, se ajusta a lo que el Buda denomina visión correcta. El ingrediente indispensable, requisito previo para llegar a una comprensión correcta de la realidad, ¿no? O sea, vamos a volver sobre eso al final. Ahora, sin esta suposición que reconoce las dos realidades últimas de la mente y la materia, podríamos equivocarnos al identificar los componentes de un trastorno mental por lo que realmente son, es decir, la causa del trastorno mental, y también podría haber confusión entre lo que son condiciones y causa de los trastornos mentales, ¿no? O sea que por científicamente, o sea, se sabe, ¿no? Que si uno le receta cierto tipo de cosas a una persona con depresión, eh, o sea, uno mejora, digamos, o cura, o no sé, ¿no? Científicamente se sabe, ¿no? Que si uno en vitro puede unir un óvulo con un espermatozoide y, digamos, crear, digamos, un nuevo ser, ¿no? Pero científicamente, de acuerdo con el budismo, se necesita también otra cosa más ahí, ¿no? Yo lo que quiero decir es de que científicamente se pueden hacer muchas cosas, pero no se entiende, bueno, de acuerdo con la perspectiva de la enseñanza del Buda, cómo es el proceso completo. Porque de acuerdo con la enseñanza del Buda, por ejemplo, en el caso de la concepción, se requiere un tercer componente que es un componente mental, ¿no?
Ah, entonces, 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 si nosotros no partimos de, digamos, de esta visión correcta de que la mente y la materia son dos realidades diferentes, pero interdependientes, entonces mm, es como si nosotros nos está faltando algo para poder entender bien, por ejemplo, en este caso, que es la depresión, ¿no? Y también, claro, si no entendemos bien, entonces puede haber confusión entre lo que son condiciones y causas, ¿no? Y además existe el riesgo de congelar, se me ocurrió esa palabra, un trastorno mental como una categoría de un sistema de clasificación. ¿Cómo se llaman esos los libros que, ¿por qué número van ya? ¿Cómo? Ok. Entonces, de un sistema de clasificación que luego tiene métodos alternativos de tratamiento según la corriente de pensamiento profesada por quien quiera que tome ese caso. O sea que dependiendo, ¿no? O sea, Net seguramente trata de una manera y si uno va con un psiquiatra, a lo mejor el enfoque es diferente, ¿no? Bueno, el psiquiatra lo puede ver de una manera clínica, pero como psicoanalista, pues sí. Pero digo, entonces hay distintas formas de tratar, digamos, el mismo problema. Ok. Ahora, dado el hecho de que la depresión está en aumento y es más común que muchas enfermedades físicas, tomemos este trastorno mental y explorémoslo utilizando el paradigma que hemos establecido hasta ahora. Ahora, en cuanto a los síntomas de la depresión, ya mencionamos algunos, hay tristeza, irritabilidad, frustración, sentimientos de inutilidad, culpa, baja autoestima, desesperanza, desesperación, etcétera. O sea, no importa. Puede haber otros síntomas, pero desde la perspectiva de la enseñanza del Buda, la primera observación que debemos hacer es que todos estos síntomas están asociados con un tipo particular de sensación mental, que es la sensación de desagrado o desplazo, ¿no? Y eso es una clave importantísima realmente, eh, porque la sensación desagradable tiene una peculiaridad que otras sensaciones no tienen. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, la sensación mental de desagrado o de desplacer únicamente está asociada con conciencias con raíz en el enojo o la aversión. O sea, es la única sensación que pertenece, digamos, se puede encasillar en esa raíz, ¿no? Aquí se debe mencionar que el término dosa, el término pali, utilizado para referirse a esta raíz y traducido aquí como enojo-aversión, o sea, incluye estados que van desde la aversión leve hasta la ira, incluyendo estados intermedios como el resentimiento, el miedo, la ansiedad, el aburrimiento, la irritación, la preocupación, etc. O sea que dosa es un término que por eso, de nuevo, o sea, por eso yo le digo no se puede traducir. Ah, como es una realidad última, nosotros normalmente entendemos las realidades últimas de acuerdo con la naturaleza intrínseca. Entonces, todas esas cosas y que se pueden agregar conceptos, aparte de esos que están ahí, tienen la misma característica, la misma naturaleza intrínseca, ¿no? Entonces, por eso, o sea, cuando nosotros hablamos de enojo-aversión, o sea, no estamos solamente refiriéndonos a eso, ¿ok? Aquí, la regla aquí es incluir cualquier estado mental asociado con una sensación desagradable dentro de esta raíz. La sensación mental desagradable, a diferencia de las sensaciones agradables y neutrales, tiene la peculiaridad de ser siempre insana y estar invariablemente asociada con la raíz del enojo y la aversión. O sea que la sensación placentera, por ejemplo, o sea, de acuerdo con no solamente la canasta de los discursos, sino también con el Abhidhamma,
hay tres sensaciones o cinco sensaciones. Cuando se habla de tres sensaciones, se habla de la sensación de placer, ¿no? La sensación de desplacer, que es esta, y la sensación que no es de placer ni desplacer. Ahora, la sensación de placer ah, puede estar asociada con conciencias insanas, con raíz en el apego, puede estar asociada con conciencias sanas, o sea que tienen buenas raíces, puede estar asociada con conciencias resultantes, con conciencia funcional, lo mismo la sensación neutral, ¿no? Pero la sensación de desplacer tiene esa peculiaridad, ¿no? Que siempre cuando uno tiene una sensación mental desagradable, no estoy hablando de la sensación física aquí, la sensación física no, estoy hablando de la sensación mental, porque uno puede tener una sensación de dolor, ¿no? El dolor no tiene nada que ver aquí. Estoy hablando de la sensación mental de desplacer o desagradable. Entonces, cada vez que uno tiene una sensación eh, mental de desplacer o desagradable, entonces uno puede llegar a la conclusión de que uno tiene una conciencia insana con raíz en el enojo y la aversión. O sea, eso es, o sea, así, ¿no? Cuando uno tiene una sensación de placer, entonces ya está más complejo, porque esa sensación de placer puede estar con una raíz de apego, deseo, o puede incluso estar asociada con conciencias sanas, ¿no? O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, buena práctica, buena meditación, buena concentración, o sea, uno experimenta buenos estados mentales, uno tiene sensaciones placenteras también, ¿no? Y la sensación neutral, igual, puede ser con raíces de apego, ¿no? Insana, o puede estar también con conciencias sanas, ¿no? Pero cuando uno tiene una sensación desagradable, o sea, eso es igual a conciencia insana con raíz en el enojo y la aversión. O sea, de que para este tipo de trastornos mentales, como la depresión, entonces, o sea, este paradigma es perfecto, ¿no? Ahora, después vamos a ver que hay otros tipos de trastornos que son mucho más difíciles de, digamos, explicar y encasillar, pero en este caso, entonces nosotros tenemos eso. No obstante que estamos incluyendo los diferentes síntomas de la depresión dentro de la raíz del enojo o aversión, debe decirse que estos pueden corresponder a otros estados mentales insanos particulares. O sea que puede haber varios estados insanos. Sin embargo, todos ellos, debido a que están asociados con una sensación mental desagradable, se agrupan en la raíz de enojo y aversión. Entonces, vamos a hacer una primera observación o una especie de síntesis de lo que hemos visto hasta ahora con relación a los síntomas, ¿no? Entonces, esta primera observación en relación a los síntomas de la depresión se puede resumir de la siguiente manera. Están asociados con sensación mental desagradable, pueden ser estados mentales insanos distintos e identificables. Todos se agrupan dentro de la raíz mental del enojo y aversión. Siempre son estados mentales insanos y son realidades últimas de la mente. Ahora, entonces ahora tenemos que responder por qué surgen los síntomas de la depresión, ¿no? Ahora, para responder a esta pregunta debemos pasar del segundo dominio de los componentes de la depresión al primer dominio, el dominio de las condiciones. Y aquí se pone muy compleja la cosa, ¿no? Ahora, como se mencionó, puede haber diversas y múltiples condiciones para que surjan estos síntomas. Utilizando las categorías de enseñanza del Buda, las condiciones se pueden agrupar como materiales, mentales, tanto mentales como materiales, o conceptuales.
¿no? Ah, eh, ya lo mencionamos a eso, pero ahora, teniendo en cuenta que, ahora, esto es importante, teniendo en cuenta que en ausencia de condiciones no hay síntomas, o sea, de que supóngase que no hay condición, o sea, entonces no hay síntomas. Queda claro que se debe prestar mucha atención para identificar estas condiciones, ¿no? Sin embargo, en muchos casos esto puede no ser sencillo por diversas razones. Incluso cuando se han identificado las condiciones, queda la pregunta sobre el grado de certeza de la conexión entre las condiciones y los síntomas, ¿no? O sea, es realmente debido a la depresión, porque, no sé, ¿quién dijo que nos rompió con la pareja? No sé. Eh, o no sé, porque me dijeron que ya no tiene trabajo a partir del lunes, o sea. eh, O sea, investigando, evaluando, quizás sea posible catalogar diferentes casos en las categorías mencionadas y a partir de allí deberíamos proceder a tratar las condiciones para eliminarlas o reducirlas. O sea, de que evidentemente no. O sea, de que a lo mejor si se arregla con la pareja, no. O si le vuelven a llamar y decir, no, un error, venga a trabajar el lunes. Entonces desaparecieron las condiciones. No, para tomar un ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, en el dominio de las condiciones, sin duda, la ciencia tiene un papel importante, de acuerdo con la enseñanza del Buda, que desempeñar, ya que este es un dominio de descubrimiento y posibilidad. Ok. Finalmente, se debe decir que incluso cuando algunas de estas condiciones pueden ser inevitables, siguen siendo solo condiciones, no causas fijas ni determinadas. Este punto se aclarará más cuando tratemos la tercera observación, ¿no? O sea, que sus condiciones son condiciones, no causas. O sea, porque volvamos al ejemplo, ¿no? De que se rompió con la, no sé quién dio ese ejemplo, pero eh, entonces, eso es una condición, pero si uno tiene Johnny Manasikara o correcta consideración, uno no debería tener tristeza, pesar y todo lo demás, ¿no? Ah, entonces, esta segunda observación en relación a las condiciones de la depresión se puede resumir de la siguiente manera. Es posible identificarlas, pueden agruparse en 4 categorías, las que mencionamos. Una vez identificadas y agrupadas, deben ser eliminadas o reducidas. La ciencia tiene un papel importante que desempeñar en el reino de las condiciones, en el dominio de las condiciones. Aunque puedan ser inevitables, nunca son causas fijas determinadas. Ok, entonces ahora vamos a la tercera observación. La tercera observación tiene que ver con la naturaleza de los síntomas. En la primera observación mencionamos que los síntomas de la depresión están relacionados con la realidad última de la mente, o más específicamente, con contenidos o estados insanos de la conciencia, ¿no? Y también pudimos identificar que todos esos síntomas, por variados o diversos que sean, tienen solamente una sensación mental asociada, sensación desagradable o desplacer, y que esta sensación mental desagradable siempre está asociada con estados insanos enraizados en el enojo y la aversión. Si esto es cierto, pues, tomemos lo que, digamos, el paradigma como una teoría, digamos, ¿no? O sea, si esto es cierto, entonces llegamos al sorprendente descubrimiento de que la depresión, a diferencia de las enfermedades físicas en general, que la depresión es un trastorno de elección. Elaboremos brevemente sobre esto. La naturaleza de los estados sanos
es que pertenecen a nuestro propio dominio. Y en cuanto a los estados insanos que definen la depresión, siempre surge porque elegimos que surgen, es decir, debido a lo que se denomina incorrecta consideración, ¿no? O sea, de que uno siempre tiene la opción de tener estados sanos o tener estados insanos, ¿no? Por lo tanto, cuando se trata de estados sanos e insanos, existe libre albedrío. El ejercicio del libre albedrío está directamente relacionado con la visión correcta mencionada anteriormente. O sea, de que si nosotros no tenemos visión correcta, no existe posibilidad de nada, de acuerdo con la enseñanza del Buda. O sea, entonces, claro, o sea, yo no podría ser un terapista, no, si uno le dice al paciente, o sea, usted es responsable de esto. O sea, vuelve a su casa. Ah, o sea, uno no gana dinero con esto. Independiente de las condiciones, en última instancia, depende del individuo tener un estado de conciencia sano o insano. Desde el punto de vista de la Vidama, lo que hemos llamado el dominio de las condiciones pertenece a los estados indeterminados que incluyen lo resultante, o sea, lo funcional y la materia, y también los conceptos, y no pertenecen a la categoría de estados sanos o insanos. Dado que los componentes de la depresión solo pertenecen a la categoría de estados insanos, se podría decir que la depresión es un trastorno mental generado por uno mismo. Estamos diciendo de otra manera. En resumen, el mecanismo de la depresión se podría describir como las reacciones poco hábiles de un individuo ante ciertas condiciones adversas en el momento presente, ¿no? O sea, de que yo creo que eso es la forma de definir, ¿no? Y como uno ya tiene patrones, ¿no? Y hábitos, ¿no? Entonces eso, o sea, no es fácil de trabajar. A partir de lo dicho, se deduce que un tratamiento para la depresión consistiría en enseñar a la persona a relacionarse en forma hábil con las diversas condiciones adversas experimentadas en el momento presente. Por supuesto, esto no excluye diferentes tratamientos para abordar las condiciones, pero en este punto debería quedar claro que es posible en cada uno de los tres dominios y dónde debería centrarse el enfoque principal. O sea, de que ahora, de acuerdo a lo que nosotros hemos dicho hasta ahora, por ejemplo, un psiquiatra que le receta a uno una medicina, digamos, para la depresión, entonces esa medicina, ¿qué es lo que hace? Entonces usted ahora sabe, esa medicina afecta a las condiciones, ¿no? Sobre todo a la materia, porque la conciencia depende de propiedades materiales para surgir, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, vayamos a un extremo, no sé, si uno le ponen, digamos, una anestesia, uno lo duerme, y uno sabe por cuánto tiempo va a dormir, ¿no? Entonces, uno puede afectar la conciencia eh, afectando la materia sobre la cual depende la conciencia que surge. Entonces, eso normalmente es el tratamiento y las distintas técnicas que se utilizan. Incluso las técnicas que no utilizan drogas y todo eso. Bueno, ahora ya se está implementando la enseñanza del Buda, así que, ¿no? Entonces, no solamente se está trabajando con las cuestiones de las condiciones, sino también con las causas, ¿no? Porque, bueno, las cosas que nosotros vimos ayer en el Vitaka Santana Sutta, por ejemplo, de cambiar objetos, ¿no? Y todo eso, ah, eh, son cambiar las condiciones, en cierta manera, ¿no?
Ah, entonces es importante entender y tener claro qué es lo que cada, digamos, terapia o tratamiento está haciendo, ¿no? Incluso si nosotros estamos utilizando el método que vimos ayer, o los 5 métodos, ¿no? Y entonces, incluso si, entonces, si nosotros estamos, digamos, tomando un medicamento o algo, entonces lo que está afectando eso es las condiciones y específicamente la materia sobre la cual la conciencia depende para sobrevivir, ¿no? Ah, eh, pero no la causa. Ahora, desde que se, yo presenté esto, y ya han pasado varios años. O sea, uno, o sea, a lo mejor tendría que agregar algunas cosas ahí, que sí, o sea, que uno se da cuenta de que esta técnica de relacionarse en forma hábil, ¿no? No es algo fácil de implementar, ¿no? No obstante, o sea, a lo mejor es la solución. O sea, esto no es fácil, ¿no? Ahora, Pero sí. cuando los psiquiatras dicen que esta enfermedad está dada, o sea, por algo físico, como son esos neurotransmisores, y dice, toma este antidepresivo, entonces va a ser una conexión interneuronal. Solamente está afectando La materia. la materia. Pero la conciencia depende de la materia para surgir. Entonces, entonces eso va a influir sobre la conciencia, ¿no? Entonces uno no va a tener, digamos, a lo mejor o esos síntomas o eso va a reducir eso. Las sensaciones. Sí, sí. Pero no sería lo equivalente a alguien que no ve bien por cama, o sea, que tiene la base material mal, digamos. Ese fallo en los neurotransmisores, ¿no será también una cosa? Lo que pasa es de que el problema es que si nosotros consideramos que todo es materia, ahí está el problema, yo creo, eh, o sea, con el paradigma, mm, bueno, el mainstream, o el predominante, ¿no? De que la mente es materia, porque incluso en las ponencias esta que les comentaba en este foro que estuve ahora, los monjes monjes de Sri Lanka, ahora van a publicar eso después, eh, tiene un centro de meditación ahí entre Colombo y Kandy, en Sri Lanka, y ese monje, o sea, hizo la presentación de los rayos, ¿cómo se llaman? Las ondas estas de la mente y todo lo demás. Claro, bueno, yo no le pregunté ahí porque era, o sea, había muy pocos, pero en realidad, o sea, lo que él está viendo es la materia, no la mente. Lo que se ve con eso es la materia. Entonces, si uno tiene visión correcta, digamos, de acuerdo con la enseñanza del Buda, entonces uno puede inferir que la mente, bueno, porque a un monje ahí tibetano no se le pusieron todas estas, entonces la práctica no de la compasión, no la práctica de, no sé, de la atención a la respiración, ¿no? Eh, y entonces van midiendo entonces pueden asociar, digamos, una persona que está durmiendo también, ¿no? Que bueno, también hay distintos tipos, hay de patrones y cosas. Una persona que está, digamos, preocupada o que tiene emociones negativas, entonces pueden ver, digamos, cómo funciona, digamos, las ondas cerebrales y todo eso, ¿no? Pero en realidad eh, está la conciencia ahí, que es inmaterial, ¿no? Entonces, si uno hace ese salto, digamos, de que considerar que eso
que uno está viendo, que es materia, es la conciencia, ahí uno no tiene una visión correcta de acuerdo con las enseñanzas del Buda. Sino que está viendo algo que es O sea, material. uno está viendo indirectamente algo. O sea, por ejemplo, cuando uno ve a una persona sonriendo, por ejemplo, o sea, una persona que está, uno puede decir, ah, esa persona está contenta, está enojada, ¿no? Ah, ah, uno lo que está viendo son las propiedades materiales producidas por la conciencia, ¿no? Que en la expresión facial, ¿no? Entonces, pero en realidad, entonces uno dice, está contento, está enojado, está triste, ah, eh, pero a través, inferencialmente, no a través de la materia, ¿no? Porque la conciencia es inmaterial, la conciencia no la vemos. La conciencia no la vamos a ver nunca, o sea, con ningún aparato, de acuerdo con la enseñanza de Buda, ¿no? O sea, pero claro, o sea, la ciencia con todas las técnicas y las cosas nuevas que tiene, entonces puede, digamos, ya cada vez medir más y ver más cosas y todo lo demás, pero sigue siendo el mismo paradigma que la mente es una realidad diferente, ¿no? Y ahora incluso, o sea, no sé quién me decía, Emma o alguien, de que la ciencia va, bueno, que está cambiando continuamente, ¿no? Porque hay una persona que ha estudiado Vidama, que ha venido aquí, Alfredo, no sé si lo conoce, que me había compartido un artículo de que ahora la cuestión de las neuronas en la cuestión de, ¿cómo le llaman? Sí. Y entonces hay toda una nueva teoría ahora. Cerebro, Sí, estómago y el corazón. ajá. Entonces, que no sé, porque normalmente el cerebro es la mente, ¿no? Digamos, de acuerdo con el paradigma científico. Y bueno, y en un paradigma un poco más cercano al budismo, bueno, el cerebro es la base de la conciencia, lo cual no lo es, ¿no? Pero, entonces yo creo entonces esto es bien importante, ah, eh, porque, bueno, tener un entendimiento, ahora tener un entendimiento correcto de la cuestión de la salud y la enfermedad, yo creo que es importante, ¿no? A lo mejor uno no lo puede curar, eh, pero entonces, esto que nosotros hemos presentado aquí está basado todo en el Canon Pali, ¿no? Y del, particularmente la tercera canasta y la literatura Pali postcanónica, ¿no? Entonces, este paradigma, digamos, de la enseñanza del Buda, o sea, tiene en cuenta las realidades últimas de la mente y la materia, así como la cuestión de la condicionalidad, ¿no? Ahora, según este paradigma, la conciencia es una corriente en constante flujo desde el momento de la reconexión Pati Sandhi hasta el momento de la muerte Chuti, y luego la conciencia continúa, de acuerdo con el budismo. O sea, hay una continuidad, pero no una identidad, ¿no? Eso es lo que se dice. O sea, la conciencia es un flujo que está continuamente surgiendo y cesando, ¿no? A una velocidad vertiginosa a partir del primer momento de existencia, que en Pali se llama Pati Sandhi, hasta el último momento de existencia, que en Pali se llama Chuti. Entonces, entre esos dos momentos, entonces, hay un flujo de conciencia, la conciencia nunca se interrumpe, ¿no? Ah, y después que ocurre la conciencia de muerte, la materia se queda, pero si hay condiciones, la conciencia continúa, ¿no? Ahora, pero solamente veamos esta vida, ya es difícil, ¿no? Lo que pasa es que el chat, este GTP, o sea, es muy bueno para traducir, pero este flujo de conciencia está en constante cambio según el tipo de conciencia que experimentamos a través de las 6 puertas sensoriales
y también dependiendo de los estados mentales asociados con las diferentes conciencias. O sea que la conciencia no es siempre la misma. O sea, la conciencia surge y cesa, y las conciencias pueden ir cambiando, ¿no? Ahora, como dijo el Buda, solo estamos mentalmente enfermos cuando las impurezas mentales se asocian con el flujo de la conciencia, ¿no? Las impurezas mentales o los estados insanos de la mente no son una parte intrínseca de la conciencia, eso es bien importante, sino que se consideran como huéspedes, ya les dijimos eso, agantuka, porque se asocian esporádicamente con diferentes tipos de conciencias insanas. O sea, de que cuando hay condiciones y cuando uno tiene incorrecta consideración, entonces uno tiene estos huéspedes indeseables, por decir así. Cuando uno tiene correcta consideración, uno tiene huéspedes deseables o buenos huéspedes. ¿No? Ah, o sea, de que uno debería cerrarle la puerta a los huéspedes indeseables, abrirle la puerta a los huéspedes deseables. Bueno, una pregunta. Si uno, cuando a través de la meditación vipassana, medita con el uso de mantras, um, pero lo hace, yo por ejemplo vivo en Houston, pero fuera de, pues, lealtad y pues la relación con mi mamá habla español, medito en español, usando mantras en español. ¿Cree que es una condición que causaría huéspedes? No, bueno, Si estás viviendo tu vida en inglés, porque no, pero si uno tiene mantra, incluso rezar es pero, una meditación sámata, o sea que es una mente sana, concentración. pero no creo que en Vipassana sí sería diferente, porque Sí, Vipassana es diferente. es donde creo Sí, que sí, el Vipassana es diferente porque cuando uno recita un mantra, uno está en un concepto, ¿no? Entonces, los conceptos, lo que son buenos son para tener concentración, pero como dijimos, los conceptos están fuera del tiempo, los conceptos no tienen las características, entonces nosotros no podemos ir mucho más allá. Pero bueno, después, déjenme terminar esto y después porque hay preguntas. Entonces, bajo el título Comprendiendo el trastorno mental, aplicamos este paradigma para explorar un trastorno mental en concreto, la depresión. Ahora, el mismo método podría usarse igualmente para estudiar otros trastornos mentales que pertenecen al grupo de los trastornos del estado de ánimo. Porque, bueno, en inglés, o sea, la depresión y la ansiedad y todo eso se llaman mood disorders, ¿no? Ah, ah, entonces, este paradigma y este método eh, de análisis eh, funciona bien para este tipo de explicar este tipo de trastornos, de mood disorders. Pero hay otros tipos de trastornos, ¿no? Que son más problemáticos, como los psicóticos y trastornos delirantes graves. Ah, bueno, yo no sé ahora. Ya. Entonces, aunque este paradigma aún debería ser válido, o sea, para explicar eso, el peso de la ecuación parece inclinarse tanto hacia el dominio de las condiciones, ¿no? Que la probabilidad de un tratamiento exitoso utilizando las enseñanzas del Buda debería disminuir radicalmente. O sea, que las condiciones, o sea, a uno lo ahorcan, como quien dice, ¿no? A no ser que uno sea un arahant, como si usted lee en el comentario, por ejemplo, del Mahasatipatthana Sutta, ¿no? Por ahí. Pero los trastornos de personalidad, como para agregarle algo, También ahí es difícil. son una persona con un trastorno de personalidad que tiene un trastorno de ánimo, ¿no? Ajá. Y una persona con un trastorno de personalidad, como
puede ver beneficiadas a cierto grado, ¿no? Con esto, Por una práctica de atención plena. de atención plena. Pero ya una persona psicótica, si no está medicada, y vamos a ver a qué nivel, no, ese va a funcionar, Ya. se va a sentir dura, ¿no? Ya. O sea, de que, ya, y aún así, con estos mood disorders, o sea, yo les digo, cuando uno ve y se da cuenta, ¿no? De que, o sea, esto no es fácil. O sea, pero bueno, da gusto saber que hay muchos psicólogos y psiquiatras tratando de utilizar esto, ¿no? Pero sí, cuando ya pasamos a otro tipo de trastornos más complejos y serios, el paradigma sigue siendo válido. Pero, o sea, claro, las condiciones se van volviendo cada vez más difíciles. Entonces, por ejemplo, yo les doy el ejemplo del dolor, ¿no? Eh, ¿Cuánto uno aguanta el dolor sin tener aversión? A ver, o sea, o sea, uno dice, ¿no? Pero hay historias en los comentarios, en el comentario del gran discurso de un monje, ¿no? De que lo secuestran, unas personas lo secuestran al monje, ¿no? O sea, hay una historia, y se lo llevan, y, y, y le dicen que lo van a matar, ¿no? O sea, estoy recordando la historia. Entonces este monje le dijo, ¿no? De que por favor le den una noche, ¿no? Es como una persona que está condenada a muerte, ¿no? Y que, o sea, le dan, digamos, 24 horas más, ¿no? Entonces, estas personas le dicen, pero bueno, qué garantía tenemos de que no se va a escapar, digamos? Entonces este monje le dice, mire, hagamos una cosa, quiébrenme los huesos de las piernas con una piedra, entonces como garantía de que yo no me voy a escapar, ¿no? Entonces esta gente hace eso, ¿no? Y ese monje practica meditación sobre la sensación de dolor. Los que se inmolaban en Myanmar para no permitir los tanques de guerra. En Myanmar no es en Vietnam eso. No creo que fue en Myanmar hace muchos años que se prendía un fuego a Ajá, algunos monjes ajá. y quedaban sentados quemándose totalmente. En Myanmar, fíjate. Y hace por ahí de 50 y tantos, 1850 y Ajá. tantos del siglo pasado. Bueno, no sé si el ejemplo es igual, pero bueno, pero este monje medita sobre la sensación de dolor y alcanza el estado de arahanta, ¿no? Pero claro, o sea, el suicidio no es algo que el Buda enseña, por eso, o sea, aquí en este caso no, este monje no se suicidó, pero alcanzó el estado de arahanta antes de que lo mataran, ¿no? Observando, digamos, la sensación de dolor, que imagínense. ah, y hay otras historias ahí también increíbles de que a un monje se lo está comiendo un tigre, ¿no? Que había, en el bosque, ¿no? Había un tigre que se iba comiendo los monjes, ¿no? Entonces, sí. Entonces, digo, en este caso, o sea, yo creo que el paradigma sigue siendo válido, ¿no? Porque las condiciones cada vez son condiciones extremas y, digamos, y uno tiene la capacidad de no tener estados insanos, ¿no? Pero claro, estamos hablando a lo mejor de casos extraordinarios, ¿no? Ah, porque sí, la ecuación, cuando hablamos de estos trastornos psicóticos y cuáles son, después de los psicóticos, ¿hay algo peor? Es un trastorno de personalidad. Ujú.
algo peor que eso? No, pero este es psicótico, Ok. no, ya no. Ok. Ok. No, bueno, es que el sociópata no necesariamente se la pasa mal, ¿no? No tiene una calidad de vida muy amigable y el sociópata o el psicópata, pues no necesariamente, como no tienen un código moral, esto de que estamos hablando, de un humano, o sea, no. Bueno, terminemos y después. Entonces, consideraciones finales. Se dijo que uno de los mayores obstáculos para comprender la enfermedad mental es la suposición de que la mente es una función del cerebro, teniendo en cuenta que equiparar la mente con la materia es una posición científica predominante, una posición rechazada por el Buda como una visión equivocada. Queda claro que esta visión científica tiene una influencia mucho más amplia y abarcadora. Me refiero que no solamente la visión está en la cuestión de la ciencia del tratamiento de la mente. O sea, esto va mucho más allá, la visión científica de esto, ¿no? Incluso en el campo de la ética. Por lo tanto, porque ahora hay un diálogo, ¿no? Entre el budismo y la ciencia, incluso en este foro, o sea, yo les compartí, ¿no? Las resoluciones, ¿no? O sea, que hay un diálogo entre budismo y ciencia. Las oposiciones ontológicas de la ciencia deberían contrastarse con lo que los budistas llaman visión correcta, no solo con el propósito de compararlas, sino también para intentar abrir nuevas ventanas para la comprensión de la realidad. O sea, que yo pienso de que es posible, ¿no? A lo mejor adoptar este paradigma y, y ser más exitoso, o sea, en el tratamiento de todo este tipo de trastornos o enfermedades mentales. Ahora, pero en un mundo como que nosotros estamos viviendo, en que las transgresiones éticas eh, hacen que el mundo se vaya deteriorando momento a momento, ¿no? Ah, o sea, yo creo que todo este tipo de trastornos y todas estas cosas, ¿no? Ah, o sea, hay que decir las cosas como son. Van a continuar empeorando. Ah, o sea, yo creo que nosotros ya hemos pasado un punto de no retorno. Entonces, lo que uno puede hacer es individualmente tratar de practicar esto, pero el mundo como tal, o sea, cada vez está en una situación más difícil. Ahora termina. Entonces, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, debido a que la depresión es un trastorno generalmente asociado con la sensación mental desagradable, un método adecuado, tanto preventivo como curativo, para tratar este trastorno es la contemplación de la sensación, Vedana-Nupassana, del gran discurso de los fundamentos de la atención, el Mahasatipatthana Sutta. A continuación compartimos los pasajes relevantes de este discurso. Entonces, y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando las sensaciones. Aquí bhikkhus, cuando un bhikkhu experimenta una sensación placentera, comprende, estoy experimentando una sensación placentera. Quiere decir que tiene sati, atención plena. Cuando experimenta una sensación dolorosa, aquí puede ser mental o corporal. Para el caso de la depresión, entonces tenemos que hacer la diferencia. Estoy experimentando una sensación dolorosa. Cuando experimento una sensación ni placentera ni dolorosa, comprende, estoy experimentando una sensación ni placentera ni dolorosa. Así mora contemplando las sensaciones internamente, o mora contemplando las sensaciones externamente, o mora contemplando la sensación
en las sensaciones internas y externamente. Mora contemplando los factores de origen en las sensaciones, o mora contemplando los factores de solución en las sensaciones, o mora contemplando los factores de origen y de solución de las sensaciones. Eso significa de que uno ve el surgir, puede ver el surgir de la sensación, o puede ver el cesar, o puede ver el surgir y el cesar de las sensaciones. La sensación es impermanente. O su atención se establece como existe solamente sensación, o sea, que solamente hay sensación, no hay un yo, eso no es mío, ¿no? Y esa atención se establece para ulterior medida de entendimiento y atención, no dependiendo de nada por medio del apego o concepción errónea. No. O sea, de que uno comprende correctamente que la sensación, cualquiera sea, es un Dhamma que debido a condiciones surge, permanece un momento y cesa. No se adhiere a nada en el mundo de los 5 grados de la adherencia, así también bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando la sensación en las sensaciones. Entonces, bueno, ese sería un método que uno debería o puede utilizar, ¿no? Como preventivo, porque si uno tiene atención plena, uno no va a tener estado insanos. Y si surge, digamos, una sensación, en este caso, de desplacer mental, entonces uno aplica la atención plena y puede hacer que eso desaparezca. Entonces eso sería, digamos, el otro método, que es el método del gran discurso de los fundamentos de la atención. Eso bueno. Así que ya. Entonces ahora si quieren participar y decir, no sé, adelante. Adelante. Bueno, sí, adelante. A ver si se acerca un poco para que la escuchen. Como un poco entendiendo todo lo que dijo. O sea, nosotros cuando tenemos a una persona en el consultorio con depresión, sí estamos tratando de que entienda de alguna manera que efectivamente la raíz de la depresión es el enojo, ¿no? O sea, abajo de la depresión hay un enojo encapsulado, mal manejado de nuestro imaginario, ¿no? Un poco la pregunta aquí sería como cuál sería la forma de llevar desde el budismo a la correcta comprensión a una persona, digamos, que está deprimida, ¿no? Entonces, ahorita que estamos hablando sobre las sensaciones, me vienen los casos donde generalmente o hay abuso físico, sexual, ¿no? De una manera muy reiterada que genera una depresión, ¿no? Y cuando la persona puede ir desidentificando la sensación, ¿no? Porque esto es lo que a mí me tocó vivir, sino que entonces abre una puerta de posibilidad, ¿no? Donde no necesariamente por ser esa persona y haber vivido eso, y estar enojado por eso, tenga que vivir desde ahí, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, por los que a mí me han tocado y que se han dejado, ¿verdad? Por medio de la atención plena, porque no todos, poder por lo menos ver la sensación sin identificarse, ¿no? Esa es una cosa que es importante. Pero lo que a veces cuesta más trabajo es cuando el abusador viene de alguien que afectivamente, ¿no? Es más importante, que son los papás, ¿no? O algún familiar. Imagínense. Entonces eso ya lleva mucho más tiempo, ¿no? Imagínense. Pero sí, o sea, sí se condicionan estados mentales insanos desde una... Claro, esos son ejemplos muy claros. No se están oyendo bien las personas que están en línea de las condiciones. Sí, No, imagínense esas condiciones. O sea, por eso son mood disorders, como se dice, sí. pero con esas condiciones, ¿cómo hace uno? O sea, Mucho
O sea, no digo, o sea, no, Sí, o sea, porque sí, o sea, no son trastornos psicóticos ni nada, pero imagínense esas condiciones que vienen de alguien, ¿no? Que es papá o no, o sea, sí, o sea, Y sí, muchas ¿cómo, veces cómo es hace una uno? No brecha sé, generacional. ¿cómo? Muchas veces es una brecha generacional, Ah, porque sí. la niña fue violada, pero su mamá también fue violada, pero su abuelita fue violada y tú vas generaciones atrás. Y es una historia de violaciones o de abusos sexuales o de alcoholismo. Ujú, un patrón insano, son- ujú. O sea, Sí, o sea, Por eso lleva tanto tiempo la terapia, o sea, no es como que tengo y entonces, ¿y un 40 psiquiatra qué haría ahí, por ejemplo? pues un psiquiatra amigable, digamos, hace su trabajo dándole un medicamento porque si el personaje lo requiere, se lo da y lo refiere a terapia, ¿no? Digo, hay psiquiatras que además son terapeutas y pueden hacer las dos cosas, ¿no? Pero solo ir a un psiquiatra, claro, a uno le van a inflar las llantas y le van a decir, ya quedó el coche, pero no quedó porque yo no sé realmente qué le pasa a la llanta, porque se me desinfla a las 3 vueltas, ¿no? Entonces lo que necesita es ir a terapia para entender qué condiciones están generando la depresión, ¿no? Y hasta dónde se puede trabajar para que la persona pueda entender por qué está deprimida. La Claro, persona no claro, entiende por qué está claro, deprimida, sobre qué va a trabajar, claro. ¿no? Sí, no, o sea que, Y pues, está o sea, rudo. porque esas condiciones, o sea, sí, o sea, Y le dice que fue su decisión, pues, peor, ¿no? ¿cómo? Sí, o sea, si le dice que fue la decisión de la persona, eso no fue su decisión. O sea, comentábamos Ajá. que la depresión es una decisión. Ah, claro, claro, pero claro, lo que es la decisión de la persona es la decisión, a lo mejor no es el término correcto, ¿no? Pero, De hacer surgir estados insanos, porque claro, o sea, pero uno más que tiene, digamos, depresión, odio, enojo, eh, o sea, más que depresión es eso, ¿no? También, o sea, muchas veces, o sea, se ¿no? puede Hacia todas las confiar en personas. Y depresión. por otro lado tiene afecto, ¿no? Porque es una persona de que lo ha sustentado, que le ha enseñado, o sea que hay toda una especie de ambivalencia, ¿no? Y situaciones ahí, ¿no? Que son, digamos, conflictivas, ¿no? Eh, pero en realidad, eh, esas condiciones son resultados, ¿no? Que esa persona experimenta, ¿no? Ahora, claro, es fácil decirlo, pero claro, aceptando eso, Bueno, hay ¿no? una, o sea, el hecho de ¿No? que alguien vaya a terapia y se pueda dar cuenta un poco por el embrollo en el que está metido, pues está haciendo que esa persona se esté haciendo responsable de su estado mental, Claro, ¿no? exacto. No está Eso es, permitiendo que eso es, diga, eso "Pues, es. yo estoy deprimido, me está pasando esto, me tornó la novia, pero yo vivo de abandono en abandono, ¿no? Entonces, estoy harto de deprimirme cada vez que la novia me truena, ¿no? Entonces, entender cuáles han sido las condiciones que me llevan a una depresión, Mm, es hacerlo responsable y está buscando de alguna manera esta correcta visión de las claro, cosas, claro, ¿no? claro, Ya solo el hecho de hacerse responsable es un poco como de darle el control a la persona de lo que está viviendo, ¿no? claro, Y no dejárselo al me hicieron, me tocaron, y correcto. no. Ahora, pero también ahí, en lo que está relatando Anet, la importancia de la ética, ¿no? En un mundo, ¿no? O sea, donde, porque claro, lo que esa persona padece, o ha padecido, o padeció, digamos, es porque, digamos, las transgresiones éticas de estos seres, digamos, queridos, cercanos, etcétera, ¿no? Entonces uno puede ver cómo la ética, ¿no? También es parte de toda la condicionalidad, ¿no? Porque, o sea, si no existe esos casos y todo lo demás, y bueno, no, o sea,
¿Y cuál sería ahí, por ejemplo, uniendo estos dos, Yoniso Manasikara, ¿no? O sea, Sí, lo que hay que enseñarle Yonismo Manasikara, eh, eh, porque hacerse responsable de, porque en última instancia, no sé, por ejemplo, no sé, en el año 2004 hubo un tsunami ahí en el sudeste de Asia, no sé si ustedes lo recuerdan, en diciembre, ¿no? Y había gente ahí disfrutando la vida, ¿no? En las playas en Tailandia y todo lo demás, y vino esta ola, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Ahora, esa ola, bueno, uno a lo mejor no sabe bien por qué vino y por qué el tsunami ocurrió, ¿no? Pero el hecho de que uno experimente, digamos, eso de la ola, ¿no? Es responsabilidad individual de uno, en última instancia, ¿no? Entonces, claro, en el caso del tsunami, bueno, es una ola, ¿no? En el caso de un abuso y todo lo demás, son seres sintientes que están causando eso, ¿no? Para que uno padezca, ¿no? Ahora, pero en última instancia es tener, eh, aceptar eso, ¿no? Como parte, digamos, y tener correcta consideración. Esa es la única forma. Pues es que en la misma correcta consideración está el que uno no tiene el control de las cosas, ¿no? O sea, el huracán que acaba de aterrizar en Acapulco, ¿no? Wow. O sea, hay habrá gente que la dejó sin departamento de fin de semana, pero hay gente que la dejó casi que sin techo, sin comida, sin mascotas, sin familia, ¿no? Y uno no está preparado para responder a eso por muchas habilidades que tenga. Entonces, ¿cuál es una Sí, correcta ese es un buen ejemplo ponerlo del tsunami o lo del huracán este, porque esa es una causa, digamos, bueno, a lo mejor tiene que ver con el cambio climático, seguramente, ¿no? Pero digamos, no es una causa directamente humana, ¿no? Lo del tsunami o lo del huracán de Acapulco, como el caso, digamos, de las personas, digamos, que han sido abusadas sexualmente por familiares y todo lo demás. Pero el punto es que el resultado es el mismo. Ninguna de esas es el origen de la depresión. Exactamente, o sea, el origen está en los estados mentales que uno mismo hace surgir. No, esa es la correcta consideración y eso es parte de la recta visión o la correcta visión esa que Buda enseña, ¿no? Entonces, por eso el paradigma este, o sea, es tan importante, ¿no? por eso el asunto son las herramientas, ¿no? O sea, para justo poder lidiar con cosas que a uno de alguna manera se iban a rebasar, ¿no? O sea, Sí, o sea, tsunami rebasa a cualquiera que lo vive. claro, a lo mejor, o sea, la parte de la compasión ahí, ¿no? De tratar de ayudar y, no sé, a esa gente, ahí, bueno, hay formas, digamos, también. ah, pero sí, o sea, uno puede ver eh, que, que a lo mejor entender el paradigma y todo lo demás, y la realidad lo sobrepasa a uno, ¿no? Y en un mundo en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Que, o sea, es terrorífico ver todas las cosas que pasan de violencia y cada vez más, ¿no? En todas partes, ¿no? Y si uno le suma, digamos, toda la cuestión esta del cambio climático, ¿no? Que está, o sea, por eso no es fácil, ¿no? O sea, pero bueno, no sé si alguien quiere comentar o decir algo más. Sí, o sea, enseñar que es responsabilidad individual, eso, y tener la habilidad de que esa persona entienda, ¿no? O sea, uno dice perdonar también, ¿no? Porque imagínense, ah, Aguantar, ¿cómo? aguantar con compasión.
sí, y perdonar, digamos, a esas personas, ¿no? Que han Pero sí, cometido eso. Y ahí también en este foro, o sea, una monja tibetana que contaba, ¿no? De, de que, bueno, antes de hacerse monja, creo que una de las cosas que le hizo acercar al budismo fue cuando un monje tibetano contaba, digamos, la invasión china, digamos, a Tibet y todo lo que pasaba. Y entonces le preguntó al monje, bueno, ¿y usted qué hacía ahí, no? O sea, que estaba matando a la familia. Y todo lo demás, ese monje le dijo, no, yo practicaba compasión hacia las personas, ¿no? que estaban haciendo eso, ¿no? Ah, entonces, bueno, eh, entonces también yo creo que es importante tener la habilidad, ¿no? de, de enseñar y transmitir esto, ¿no? Pero que es difícil perdonar, es difícil, ¿no? Pues lo que ayuda a veces a las personas a perdonar es la comprensión, justamente, Ujú. ¿no? O sea, no es un asunto de justificación, pero es un poco como uno está enfocado en su dolor, ¿no? Lo trabaja, pero cuando uno entiende el dolor de los, del que infringe, ¿no? Entonces es como, bueno, ya está un poco como la opción de perdonar, ¿no? Pero esa comprensión también un poco ayuda a que lo También. vivió, ¿no? Y también la comprensión o transmitirle que con una mente sana, ¿no? O sea, va a superar, Sí. o sea, que son las mentes sanas el camino. Pues lo decía usted en la mañana con práctica de metas, ¿no? Hacia uno mismo. Digo, después de vivir tanto atropello, uno tiene una bronca de autoestima monumental, ¿no? Entonces, hacer una práctica en donde yo sea la persona que se está preocupando por mí mismo, ¿no? Pues sí, sí, o sea, sí, También soy hay, responsable de mi bienestar, ¿no? O sea, sí. también, o sea, la práctica, sí, o sea, está complejo, pero pero la práctica es, o sea, es la manera, es la única manera, ¿no? Para salir. yo pienso de que para todo este tipo de cuestiones hay que combinar también otras técnicas que a lo mejor no son budistas, ¿no? Incluso la medicación. Pero no a cierto grado es el camino, el, o sea, para salir, o sea, para eso es. Pero lo que pasa es que mucha gente ni siquiera sabe sobre las enseñanzas del Buda, gente, o sea, viene de otras persuasiones religiosas, ¿no? Y el objetivo es hacer que la gente se sienta bien, ¿no? O sea, porque lo importante es que el bienestar, o sea, y mucha gente a lo mejor rechaza esto porque viene de una religión que no es la de uno, o por muchas cosas, ¿no? Entonces lo importante es a lo mejor combinar eh, cosas y hacer, ¿no? Esparcer la enseñanza. O sea, si una persona acepta, digamos, la enseñanza del Buda, a lo mejor es más fácil transmitir esto. Ok, ¿alguien más tiene? Sí, Se podría usar la propia desgracia para empatizar con gente a la que le está pasando lo mismo, o le pasó, porque un huracán o un tsunami va a ser grave en la medida en la que a uno le afecte. Pero si le pasa a otros, uno dice, oh, qué terrible, pero hasta ahí, exactamente. ¿verdad? O sea, Entonces, uno no puede, o sea, a no ser que lo experimente uno mismo. Ajá. porque el victimismo también es como egocéntrico, ¿no? Sí, o sea, sí, o sea, porque también victimismo es tener conciencia insana, o sea. Ah, pero empatizar es difícil, ¿no? Ah, con alguien, ¿no? Bueno, a lo mejor la tarea del terapeuta es,
O sea, de esa empatía, ¿no? Con, Sí, y hasta qué punto uno puede empatizar sin caer, digamos, en el pesar y la depresión uno mismo, ¿no? Porque, o sea, hasta qué punto, no sé, uno puede atender gente, o sea, continuamente así. pues más bien sería un asunto compasivo, porque la parte empática sería estar permanentemente colocándome en los zapatos del otro. Y en la compasión yo puedo entender el dolor del otro sin tener que transitar por ese dolor, ¿no? O sea, hay una comprensión genuina también del dolor del otro, ¿no? Entonces, más bien es como desarrollar ambas. O sea, ¿Qué quieres que se libre en el sufrimiento? Es la definición de la compasión. y es una forma de acompañamiento justo sin que desemboque en que ellos son víctimas de todo lo que les pasa, ¿no? O sea, Está de acuerdo. sí. ¿En línea hay alguien que... No. No, nadie? Bueno, ¿aquí hay alguien más? Soledad, Tienen 2500 años, como sea, viene el siguiente Buda. Y luego ahí tenemos ¿Cuánto? 2500? No, 2000. no, ¿Cuántos son? no, o sea, el tiempo es incalculable. Oh, yo creí que, ah, No, 2500 años va a venir el próximo Buda. yo ¿Quién le dijo creí, eso? no sé, creí que escuché, pero sí. Soledad, Pues que nosotros todos tenemos que reunirnos ahí, ¿no? En la O siguiente, sea, cuando venga, ¿sabes? eso ya es un periodo incalculable de tiempo. Si bien nos fue con que tenga 2500, Soledad, sí. Hola, buenas noches. Gracias. Bante, yo quería hacerle una pregunta. En realidad, los estados depresivos se explican muy bien con este paradigma budista. Pero mi pregunta apunta a estas personas diagnosticadas, por ejemplo, con esquizofrenia, estados psicóticos, incluso personas que cometen crímenes atroces. Yo siempre tuve la duda, y no sé si puede ser que un ser pueda tener un cuerpo humano, pero tener una conciencia de un estado inferior, por ejemplo, de un PETA, de un... Este, ¿puede ser eso? Bueno, las conciencias insanas, o sea, uno puede tener conciencias insanas en el plano humano, ¿no? Y excepto la conciencia con agitación, se dice que todas las otras conciencias insanas son conciencias que normalmente experimentan seres de otros planos, como por ejemplo el mundo animal y todo eso. O sea, de que cualquier conciencia insana, claro, hay grados y objetos, ¿no? Y también las conciencias insanas que no se canalizan a través del lenguaje o el cuerpo, nosotros hemos estudiado eso, no son cursos completos de acción, se llaman el budismo. El budismo, o sea, un término que es un curso insano y completo de acción, acusa la Kamapata, que significa que es una conciencia insana que tiene la potencialidad de generar que uno vaya a un mal destino, ¿no? Entonces, pues, generalmente las conciencias que son cursos completos de acción, o sea, pero claro, o sea, uno es un humano, ¿no? Uno sigue siendo humano hasta que ocurre la conciencia de muerte, ¿no? Porque uno tuvo esta reconexión, ¿no? O sea, pero esas conciencias, como dije, ¿no? La humanidad es algo que uno la debe observar con conciencias sanas, por medio de la ética. O sea, Pero conciencias insanas que no sean cursos completos de acción, bueno, eso no es tan serio, ¿no? El problema es cuando son conciencias insanas que
se canalizan en transgresiones éticas, ¿no? Entonces, porque esas conciencias generan, digamos, sufrimiento a otros, ¿no? Ah, Pero así por que, ejemplo, yo me refería a estas personas, por ejemplo, los sociópatas, estas personas que hacen, bueno, crímenes o cosas, horribles, ¿no? Este, y que en realidad ni siquiera tienen, como ese sentido de razonamiento. culpa. Claro, no tienen culpa, no tienen en ningún momento arrepentimiento. Entonces, yo a veces me pregunto, la ciencia, bueno, avanza mucho, pero no avanza, claro, porque nos quieren emparejar a todos como seres humanos porque tenemos un cuerpo humano. Pero pregunto si en el Calum Pari o en algún Sutta o en algo se habla de personas, de seres que a pesar de tener un cuerpo, por ejemplo, humano, tienen conciencias inferiores. Porque a veces los comportamientos son peores que, bueno, mucho peores que determinados animales. Sí, A bueno, sí, eso, sí, lo que, sí, lo que en el Canon Pali se habla de que hay distintos tipos de individuos. Entonces, hay distintos tipos de individuos, por ejemplo, en el plano humano, de acuerdo con las conciencias de reconexión. Entonces, por ejemplo, puede haber seres humanos con conciencia de reconexión, eh, una conciencia resultante sana, sin raíz. Puede haber seres humanos con conciencias resultantes sanas con 2 raíces, con 3 raíces. Entonces, entonces, de acuerdo a la conciencia de reconexión y a las raíces, entonces también es la posibilidad que esos seres tienen en el plano humano, durante esa existencia, ¿no? Y también tiene que ver el karma pasado también de esos seres, ¿no? Porque si esa persona tiene una predisposición, digamos, a causar sufrimiento y todo lo demás, entonces eso, digamos, son condiciones que a lo mejor ya vienen de existencia pasada, pero la reconexión es humana, ¿no? O sea, uno no puede ser un peta aquí como humano. Si entiendo bien lo que dice Soledad. sí, eso es lo que yo No, preguntaba. no puede, no puede. No No, puede. Bien, gracias. no. Ok, bueno. Entonces, sí, pero genera la potencialidad para renacer como en un reino inferior seguro, porque son estas personas, sí, sí, las personas que están sí. No, porque incluso, o sea, hay personas de que pueden, eh, no sé, porque cometer acciones abominables, ¿no? Y sí, entonces esas acciones generan potencialidades para que uno tenga un mal destino. Pero es muy difícil de hacer generalizaciones aquí, ¿no? Ah, am, porque ahí en el Abhidhamma, por ejemplo, en el primer libro, por ejemplo, en Tika Matika, o sea, que son, digamos, los grupos de 3, se habla de damas que son fijos y determinados. Eh, entonces, hay damas que son fijos y determinados. Significa de que, por ejemplo, si uno hace ciertas cosas, uno sabe, por ejemplo, que va a tener ciertos resultados seguros, ¿no? Entonces, los damas fijos determinados, por ejemplo, son, digamos, eh, por ejemplo, estas acciones abominables de matar al padre, a la madre, etcétera. Pero también karmas fijos determinados son tener conciencia de llamas, ¿no? O karmas fijos determinados, por ejemplo, alcanzar el primer sendero, ¿no? Por ejemplo, de la conciencia de iluminación. Entonces, ese es un karma fijo determinado, que esa persona tiene un destino, ya se puede saber a dónde va,
pero la mayoría de los damas son damas que son indeterminados, ¿no? Entonces, cuando los damas son indeterminados, entonces puede pasar cualquier cosa. Que una persona que está en la primera etapa del sendero todavía puede ir a un mal renacimiento. No, no, no. O sea, esos son damas determinadas, las personas que no han alcanzado ¿no? O sea, entonces sí, son acciones abominables, pero también, ¿no? Una persona que comete crímenes, por ejemplo, uno le desea que vaya un mal destino. No sé, yo le pregunto. Claro, si uno hace, si son los familiares de uno los damnificados, normalmente, o sea, la gente, o sea, lo va a perseguir, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Ah, o sea, no sé cuál es el nombre. ¿Usted quería? ¿Usted? Tengo una pregunta. Sí. Es que lo que comentaba, con lo que comentó usted de que es por el libre albedrío, que la depresión es casi como una especie de decisión. La pregunta es, ¿sí? Porque todos comentaron varias cosas, ¿no? Que es difícil superar ciertas cosas. También es difícil vivir con el trauma y revivirlo una y otra vez. Al final ambas son difíciles, elige tu dificultad, ¿no? Tú puedes elegir una de las dos. Cualquiera va a ser difícil. Si ahí aplica esta parte. Y también de que sí, o sea, catástrofes hay grandes y pequeñas en todo el mundo todos los días. El mundo es un lugar hostil. Pero entonces, si ahí no aplica el proverbio de que es más fácil usar pantuflas que alfombrar el mundo. O sea, tú puedes generar en ti estas prácticas de resiliencia, aprender al desapego, que si viene el huracán y se lleva a mi casa, bueno, todo es impermanente, ¿no? Mi casa también. Ajá. Y yo puedo decidir cómo lidiar con eso hasta cierto punto. Van a ser experiencias dolorosas, sí, pero como en la meditación, ¿no? O sea, puedo experimentar el dolor y después dejarlo pasar y tratar de sacar algo bueno o útil de ahí. Ujú. No sé, Sí, entendí. sí, es correcto. O sea, hay una responsabilidad individual, y entonces uno puede eh, escoger, digamos, no sé si pero entre sano e insano, de acuerdo a las experiencias que uno experimenta. Pero claro, las condiciones, como los ejemplos que están dando, pueden ser pequeñitas como pueden ser enormes, ¿no? Y entonces, pero en última instancia, o sea, ahí hay una posibilidad, ¿no? Así como hay una posibilidad de tener una conciencia sana o insana, en esos momentos también hay una posibilidad de liberación. Nosotros, como estamos hablando del tema de la salud y la enfermedad, solamente estamos hablando de tener conciencias sanas en lugar de conciencias insanas, pero en esos momentos es donde existe una ventana, una puerta, una oportunidad. Ahí existe, digamos, la posibilidad, un libre albedrío. El libre albedrío es una pequeña ventana, muy poquita, porque esos momentos de llávanas solamente ocurren en los procesos cognitivos activos, en las conciencias activas, en los procesos cognitivos. Y, y nosotros, por ejemplo, pasamos un tercio de nuestra vida en estado de sueño, ¿no? Y, o sea, si uno puede hacer una fórmula matemática si quiere, ¿no? Y entonces, los otros dos tercios, digamos, si uno, hagamos una especie de cálculo, son, digamos, conciencias activas. Pero dentro de las conciencias activas, de los procesos cognitivos, solamente hay 7 momentos de jhavanas, ¿no? En los procesos de los 5 sentidos, normalmente, digamos, son 17 momentos. O sea que hay 7 momentos. En los procesos de la mente, bueno, también son 7 momentos. Entonces, ¿cuántos momentos de oportunidad uno tiene de tener conciencias sanas? ¿No? O sea que si uno reflexiona así, también uno puede tener sentido de urgencia.
¿no? Debería decir algo, Sarana. Y yo tengo una con respecto a Bien. lo que comentaba sobre, o sea, si es libre del trigo y todo, o sea, que la depresión es como una decisión, pero yo tengo una duda entre o sea, si es decisión o responsabilidad, o sea, cuál entra ahí, porque siento que, por ejemplo, si yo dije, ya, Arahant, ahora ya, o sea, como no puedo tomar esa decisión, pero sí puedo tomar la responsabilidad de tomar el paso correcto hacia esa dirección, pero también reconocer que en este momento, por más que quisiera, no puedo ser una arajante ahorita. Entonces, Ajá. no sé si con este tema es similar, o sea, es como no puedo estirar la planta y decir que está ahí. Es difícil encontrar un término correcto ahí, porque bueno, hay sí un poco de responsabilidad, porque cuando uno tiene Yonis Manasikara o correcta consideración, es como uno está tomando la realidad correctamente, ¿no? Entonces por eso a mí no me gusta decir que uno coge o selecciona, o, pero bueno, ahí hay una posibilidad, uno podría decir, de, de tener una conciencia sana en lugar de una conciencia insana. Una opción también, se podría decir. Sí. Pero cuando se sabe que hay opciones, ¿no? O sea, hay veces que la depresión es la única opción, por decirlo así, ¿no? O sea, si es un asunto que es aprendido, ¿no? O es desde, no tengo las herramientas, no tengo acciones inhábiles para resolver, Pero hasta que encuentro una manera de aprender, Sí, ¿no? como Pero sustituto de la ahí, decisión. exacto, ¿no? Pero Yo no soy una opción. no es propiamente eso. Pero yo creo que Yo elijo estar viviendo, a menos de que sepa que hay opciones, y ahí sí. pero yo creo que hay que verlo hacia esto. Con respecto al objeto de la conciencia, yo creo que hay que ver. Entonces, porque es con respecto siempre a los objetos que uno experimenta que hay esa opción, digamos, usamos ese término, ¿no? Entonces, cuando esta persona que cuenta Annette no se recuerda de la persona que abusó, ¿no? Entonces, en ese caso, el objeto es, digamos, esta persona. Entonces, surge, digamos, enojo, o rabia, o, no sé, odio, ¿no? Entonces, pero uno puede recordar eso, esa persona, y tener una conciencia sana, ¿no? Entonces, hay esa opción con relación a, eh, porque claro, todas esas son condiciones o objetos que nadie quiere tener, ¿no? Pero todos los experimentamos, o sea, de diferente manera, no experimentamos objetos que no son buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno, ahí tiene la opción, ¿no? Entonces, yo creo que eso está bien, a lo mejor está bien usar ese término, o sea, no estamos hablando de arajadas, o sea, aquí, o sea, simplemente tratar de tener más conciencias sanas que insanas, o sea, yo creo que, ¿no? Y o reducir la cantidad de conciencias insanas y tener más conciencias sanas, ¿no? Así que, ¿alguien más? No. Entonces, mañana, si vamos a terminar el retiro a las 8, vamos a tener una discusión general de todo esto, así que si quieren decir algo, o sea, o reflexionar sobre algo, entonces intercambiar puntos de vista, no sé si Al final del día nada más queda practicar, ¿verdad? mañana a la meditación de la mañana a las 5 después de los cánticos, ¿sí?
No, ya me- Vamos a hacer la meditación igual, después del desayuno, y después del desayuno a las 8 Aquí. venimos y tenemos 45 minutos de preguntas y respuestas y sobre el tema del retiro. mediante el desarrollo, ¿no? Es ¿Eh? es la cuarta novia, ¿verdad? Mediante el desarrollo es donde nos encontramos. El des- Son muchas de estas cosas, de las conciencias sabias y insanas. O sea, Sí, o sea que es el autonomno sendero, que es la cuarta noble verdad, que es lo que uno trata de desarrollar, ¿no? Para tener conciencias sanas. Lo que pasa es que como estamos hablando en términos así un poco eh, para entender esta cuestión, entonces yo no quiero usar muchos términos así de... Tan áridos, ¿Cómo? tan áridos. Digo, sí, porque estamos hablando un poco desde el punto de vista psicológico, ¿no? De la enseñanza del Buda. Por eso, Por eso es que en su primera lámina decía también que tenía uno que tener un poco de conocimiento de la vida, ¿no? Para poder hacer esa similitud también entre... sí, o sea, para poder entender esto, Abhidhamma es fundamental, ¿no? Ah, sí, o sea, Abhidhamma es fundamental para poder, y para este paradigma también, ¿no? Ah, entonces mañana hagamos eso. Bueno, y después de las 8:45 tenemos el cierre y ya a las 9 terminamos el retiro, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que dice, para los que no sabemos Abhidhamma, Pues habría que estudiar un poco de Abhidhamma, ¿no? Eh, eso no está mal. ¿Y dónde se estudia? ¿Dónde? No, yo ya. ¿Cómo? Pues hay cursos grabados de Abhidhamma, incluso ahora hay un canal de en YouTube el YouTube hay unas donde están clases todos el material, o sea, todas las clases de Abhidhamma. Entonces, hay que inscribirse en el canal del Dhamma Vihara en YouTube. Y ahí está están presentando ahorita unas clases iniciales de Abhidhamma. sí, Hay también 7 clases, ahorita está creo que la sexta, pues. el Abhidhamma y tú. Desde cero. Sí, o sea, hay varios cursos de Abhidhamma. En el YouTube. Ahí estamos repasando. Todos. Yo también. Yo también. Sí, o sea, el Abhidhamma es importantísimo para poder entender incluso bien las enseñanzas de los discursos. ¿No? Pero, ok, entonces, realizamos. Bueno, mañana. Muchas gracias.